Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a explicar los pasos a seguir para construir un diagrama de flujo de datos. Antes de introducirnos en las reglas para construir un diagrama de flujo de datos, DFD a partir de ahora, vamos a recordar su definición. Un diagrama de flujo de datos es un diagrama en forma de red que representa el flujo de datos y las transformaciones que se aplican sobre ellos al moverse de la entrada hasta la salida del sistema. Los componentes de un diagrama de flujo de datos son los procesos, almacenes, entidades externas y flujos. Los procesos son los componentes funcionales, los almacenes son los datos almacenados en reposo y las entidades externas son la fuente y o destino de la información. En cuanto a los flujos, son los datos que fluyen entre los diferentes procesos. La primera regla para construir un diagrama de flujo de datos es que cualquier elemento de este diagrama ha de tener un nombre que lo identifique, salvo en el caso de determinados flujos de datos que entran o salen de un almacén. En este caso se asume que el flujo representa la totalidad del dato guardado en el almacén y no a una parte del mismo. La siguiente regla es que todos los flujos de datos tienen que ser direccionables para poder identificar en qué sentido se mueven los datos. Los flujos de datos están permitidos entre las siguientes parejas de elemento origen-destino, entre dos procesos, un proceso y un almacén, un proceso y una entidad externa. Por el contrario, están prohibidos los flujos de datos entre las siguientes parejas de elementos, es decir, están prohibidos entre dos almacenes, dos entidades externas o un almacén y una entidad externa. Siguiendo con las reglas, tenemos que los elementos estáticos, es decir, las entidades externas y los almacenes se pueden repetir dentro de un diagrama de flujo de datos, pero no se pueden repetir las partes dinámicas, es decir, los procesos y los flujos de datos. Otra regla es que debemos de realizar un diagrama de flujo de datos por cada parte del sistema que haya sido identificada, así como cada una de las subpartes en las que éste puede dividirse, aplicando el principio de descomposición jerárquico, también llamado top-down o divide y vencerás. Esto supone la existencia de diagramas de flujo de datos en diferentes niveles que se encuentran relacionados entre sí. El proceso de descomposición funcional se conoce también como explosión de burbujas. Siguiendo con las reglas, tenemos que los flujos de datos y los almacenes también se descomponen jerárquicamente como los procesos, pudiendo aparecer en los diagramas de flujo de datos de niveles inferiores una parte de un dato compuesto como elementos independientes. Dentro de un diagrama de flujo de datos no debe haber, es decir, no puede haber elementos desconectados. En concreto, esta regla afecta principalmente a los procesos, que siempre deben de estar unidos con algún otro proceso mediante flujos de datos, pero también deben de estar unidos a almacenes y a entidades externas. La existencia de un elemento aislado significaría que por dicho elemento no pasa ningún dato que haga funcionar al sistema, por lo que la presencia de este elemento desconectado es inútil y deberíamos de suprimirlo. La novena regla nos dice que todos los niveles de un diagrama de los diagramas de flujos de datos tienen que estar balanceados, es decir, cuando una burbuja explota en un diagrama de flujo de datos del nivel inferior, los flujos de datos de entrada y de salida deben de coincidir entre los diferentes niveles de los diagramas de flujo de datos. La última regla, pero no por ello la menos importante, nos indica que todos los elementos de un diagrama de flujo de datos deben de estar descritos por medio de alguna otra técnica. En concreto, los flujos de datos, almacenes y entidades externas se deben de definir en el diccionario de datos y todos los procesos elementales, es decir, los procesos del último nivel, deben de estar definidos formalmente mediante una especificación formal, una tabla de decisión o un árbol de decisión. Con esto terminamos este vídeo. En la diapositiva podéis ver la bibliografía que hemos utilizado para el mismo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.